y amén. Que Dios le bendiga. Tome asiento, por favor. Mucha lluvia. Sí, mucha lluvia. Mi hermana Blanquita estaba allí tocándome la puerta antes de las primeras que llegó a la oración. Que Dios la bendiga, amén. Dios bendiga a mi hermana Blanca. Dios bendiga su vida. Mire, ¿sabe usted que en medio de las situaciones difíciles hay una gran verdad que usted y yo debemos tomar y no perder de vista? Y esa verdad es que Dios siempre tiene el control. ¿Puede decir conmigo, Dios siempre tiene el control? Dios siempre tiene el control, aunque usted y yo no lo veamos, aunque muchas veces las situaciones que enfrentemos sean adversas o sean muy contrarias a que Dios tenga el control, Dios siempre lo tiene. Escuche bien, Dios siempre lo tiene, y para poder hablarle de esta verdad que quiero hacerlo el día de hoy, para poder hablarle de esta verdad el día de hoy, quiero hacerlo a través de una historia bíblica que está en Génesis, del capítulo 37 al 50. No le voy a leer todos los capítulos, voy a leerle algunos versos bíblicos porque usted conoce la historia. Quiero hablarle de José. Usted conoce la historia de José, ¿cierto? Una historia de la cual a lo mejor hemos hablado muchas veces, y esa historia es la historia de un hombre llamado José. Una historia que al leerla, hermano querido, una historia que al meditar en ella podemos sacar tanta enseñanza para nuestras vidas. Cada vez que usted la lee, si usted la lee y lleva su vida allí, escúcheme, cada vez que leamos esa historia, Dios nos va a hablar por medio de ella. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén, una fuente inagotable. Escúcheme, que cada vez que usted tenga una necesidad, que cada vez que Dios quiera hacer algo en usted, colocar algo en usted, quiera colocar una verdad en usted, Dios, escúcheme, a través de esa palabra, aunque usted la haya escuchado 100 veces, Dios le va a volver a hablar. Y usted y yo sabemos que todo comienza, ¿cierto?, en esa historia de José con un sueño. Que todo comienza con un propósito que Dios le dio a Josué. José era el menor de la casa de su padre, así que José era el consentido de la casa. Sí, era el más chico, el menor. Usted sabe que el menor es como la guagua. Amén, el menor es como el que tiene siempre como todos los privilegios, ¿no? El más grande sufre por el menor. Así que José era el consentido de la casa, mientras que sus hermanos trabajaban en el campo. Y los hermanos de José, usted sabe que le tenían envidia, le tenían celo, le tenían rabia. Y en un momento dado se juntaron y se pusieron de acuerdo para matarle. Vamos a la lectura bíblica, vamos a leer unos versos allí y vamos a ir avanzando en la lectura, en la historia. Sí, y yo le voy a pedir a usted que usted lea la historia, lea esos capítulos. Esta historia es tremenda, es poderosísima. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lleva su vida ahí, uno puede encontrar muchas respuestas que muchas veces uno busca y no encuentra en otras cosas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37, verso 2 al 11, vamos a leer, verso del 2 al 11. Y dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, diga conmigo, los acusaba. Eso es lo que hacía José, los acusaba. Iba, se portaba mal. Papá, mira, Rubén hizo esto, Simeón hizo esto otro. Así era José. Así el hermano chico, ¿no? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron y le aborrecieron más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Dice, y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí?
Y el día de hoy le decía, mientras vamos contando esta historia, quiero que vayamos viendo algunas enseñanzas prácticas y muy importantes para nosotros cuando nos toquen enfrentar desafíos y situaciones, hermano, y no entendamos el por qué se levantan cosas contrarias si es Dios quien nos lleva en medio de esos desafíos. Porque ese es el problema nuestro. Ahí es donde están las preguntas nuestras. Usted dice, pero ¿por qué si yo sirvo a Dios, si Dios me llamó, si Dios me dice que haga esto, ¿por qué me pasa entonces esto otro? ¿Sí? ¿No le pasa a usted? Que parece que cuando más generoso es, como que más cosas se levantan. Que cuando muchas veces hay más sueños en ustedes, hay más actitudes de fe en ustedes, es en donde parece que más situaciones, más problemas vienen. ¿No le ha pasado? Todo bien, oiga, todo bien, todo bien. Y de repente hizo algo en fe usted, algo que Dios puso en su corazón y se levantaron los problemas. A José le pasó algo así. Y esta historia, escúcheme, le decía el por qué, vamos a aprender el por qué se levantan cosas contrarias si es Dios el que nos habla, es Dios el que nos llama a eso. Y esta historia de José es una historia de ellas. ¿Por qué? Porque vemos aquí que José tenía un sueño, ¿no? Vemos aquí que Dios le había dado a Josué un sueño y que Dios también tenía un propósito con José. ¿Cierto que sí? Dios le dio un sueño y a través de ese sueño que Dios le dio tenía un propósito con José y a través de José también. Y sabe usted que lo primero que podríamos pensar usted y yo aquí a través de esta historia de José es que si Dios nos da un sueño a usted y a mí, si Dios tiene un propósito con nosotros, que si Dios, escúcheme, tiene un propósito con nosotros o a través de nosotros, lo primero que debería suceder, de acuerdo al pensamiento de uno, lo primero que debería suceder a través de ese sueño o propósito que el Señor nos da, es que todas las cosas se cuadren o no, que todas las cosas, escúcheme, se alineen para que ese sueño o ese propósito se haga realidad o no. Esa sería la lógica, ¿o no? Que si Dios me dice, ve y haz eso, que todos se alineen para que yo lo haga o no. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros pensaríamos, ¿no? ¿Cierto que sí? Que si Dios me dijo, no, hazlo, confía. Hermano, que cuando usted lo haga, lo primero que pensaríamos o querríamos nosotros es que todo se alinee para poder hacerlo. Y se da cuenta que aunque Dios muchas veces nos habla o nos llame a hacer algo, muchas veces en ese algo que le va a tocar hacer a ustedes, aunque Dios le haya hablado a ustedes, aunque usted esté 100% seguro de que fue Dios el que lo mandó a hacer, igual se le van a levantar cosas contrarias. Por eso esta historia es hermosa, porque aquí habla claramente que Dios le dio un sueño a José, que Dios puso un propósito en José. Pero aún Dios colocando el sueño en José, dándole un propósito a José y queriendo cumplir un propósito a través de él, igual se levantaron cosas contrarias. Porque eso es lo que nosotros humanamente también querríamos, que todo se alinee si Dios no habló. ¿Sí? Porque es por eso que muchas veces usted y yo, escúcheme, no avanzamos en fe, no accionamos en fe porque vemos que se levantan cosas contrarias. Y hay gente que dice, no, entonces si hay problemas y situaciones, yo creo que Dios no está parando aquí. Y malinterpretamos lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, porque escúcheme, cada vez que usted y yo, Dios nos mande a hacer algo, se van a levantar situaciones. Porque cada vez que usted tenga que hacerlo, va a tener que, ¿qué cosa? Accionar su fe, echar a andar su fe. Y cada vez que usted echa a andar su fe, escúcheme, su fe va a encontrar resistencia, pues. Va a encontrar opresión, oposición, su fe va a encontrar eso. La Biblia dice, por eso dice que a mayor unción, mayor es la opresión también. O sea, que a mayor poder, a mayor accionar suyo, mayor va a ser también lo que se levanta. Pero nosotros esperaríamos que a través de ese sueño o de ese propósito que el Señor tiene con nosotros, lo que esperaríamos humanamente nosotros es que todas las cosas se cuadraran y todas se alinearan. Sí, para que ese sueño o propósito se pudiera hacer realidad en nosotros. Pero lo curioso es que aquí no fue así. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da un sueño a José. Dios le da un propósito, pero lo primero que él encuentra en su camino a eso, ¿sabe qué fue? Fueron amenazas de muerte. Lo primero que encuentra José es sus hermanos queriéndolo. Escúcheme, fue una amenaza de su hermano y una actitud de su hermano de quererlo matar.
Y si hay algo, hermano, de lo que estoy seguro es que Dios a todos nos dio un sueño. Que Dios a todos nos dio un propósito. Todos tenemos un propósito, ¿no? Antes de que naciéramos, Dios ya nos dio un propósito. En el vientre de nuestra madre nos conoció. Pero muchas veces también camino a esos sueños, y esto es lo que debemos entender. Camino a esos propósitos de Dios, hermano, encontraremos obstáculos. Encontraremos barreras, y eso fue lo que pasó con José. Camino a ese sueño, a ese propósito que Dios tenía con él, encontró obstáculos, encontró presión, encontró barreras e incluso amenazas y hay intenciones de muerte contra él. Y esto es algo que a lo mejor, escúcheme, esto es algo que a lo mejor a nadie le gusta escuchar, pero que sí necesitamos entender. ¿Sabe por qué? Porque los momentos más peligrosos de nuestra vida no es cuando nos critican, cuando hablen mal de usted. Incluso la Biblia en Proverbios habla de eso y dice, no le hagan caso, no presten oído a eso cuando hablen mal de nosotros. Y muchas veces nosotros sufrimos tanto cuando alguien habla mal de nosotros, es que aquel me, no sé, dijo esto, es que aquel me peló. Pero los momentos más peligrosos de nuestra vida no es cuando nos critican, no es cuando nos rechazan, tampoco es cuando nos dicen que no podemos, sino que el momento más peligroso es cuando muchas veces miramos a nuestro alrededor, escuche esto, y no hay nadie aplaudiéndolo a usted, no hay nadie creyendo en usted, o cuando no hay nadie para sostenerlo en medio de esa situación que enfrenta. Ese es el momento más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿A quién acudo? ¿A dónde voy? ¿A quién le cuento? ¿A quién le pido ayuda? Ese es el momento más peligroso que tenemos nosotros. Porque es ahí en donde generalmente tomamos una decisión equivocada. Ese es el momento, le decía yo, más peligroso. Porque es ahí en donde la mayoría se rinde. ¿No le pasa a usted que cuando ya no ve salir, usted dice, ya hasta aquí nomás llegué? Es ahí en donde la mayoría se rinde. Es cuando se encuentra solo. Es cuando lo dejan solo. Es como cuando nadie lo apoya. Es como que cuando nadie le dice estoy aquí. Es como cuando nadie le dice vamos, se puede. Es ahí donde muchos se rinden. Porque el ser humano está programado para sentirse respaldado siempre. Y para buscar validación de los demás. Por eso es que cuando a usted no le dicen, no, hermano, no, usted se siente mal, dice, nadie me quiere, nadie me ve, se siente como el patito feo de la película. Porque estamos programados a eso. Necesitamos que nos validen. Si usted hace algo, necesita, no, bien, qué bueno, qué bien, que usted necesita eso. Por eso es que cuando eso no está, muchos se rinden, pues. No me quiero acordar de una historia. Un día alguien, yo no lo saludé y se enojó porque no lo saludó, se fue. Y muchas veces cuando la persona no se siente validada, es cuando se rinden. Porque nosotros de alguna manera, le dije, estamos como programados para eso. Y es por eso que cuando esa validación desaparece, es que la mente nos empieza, a hablar, a susurrar tales cosas como, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si yo no puedo? ¿Y si yo no importo? ¿Y si no valgo nada? ¿Si me equivoco? Es ahí donde la mente empieza a susurrar y nos empieza a hablar, no, yo creo que no te toman en cuenta, yo creo que no te quieren, yo creo que... es ahí donde empieza la mente a susurrarnos cosas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que alguien nos valide. Que alguien nos diga, dime que me amas. Necesitamos que alguien nos diga, no, si lo hiciste bien. Porque estamos programados para eso. ¿Se da cuenta que por eso muchas veces cuando no sucede eso usted se siente mal? ¿Y por qué se siente así? Porque estamos programados, estamos acostumbrados a eso. Es una parte humana, es una parte emocional en nosotros. Pero ya le dije que los momentos o los tiempos en donde muchas veces nos toca caminar solo, hermano, escúcheme, no son castigos, sino que muchas veces te va a tocar caminar solo en tiempos, en momentos en donde esos tiempos, escúcheme, van a ser como los tiempos de entrenamiento que usted y yo necesitamos para poder crecer, para poder salir de ese estado, escúcheme, en donde buscamos quizás aplauso, un like, una validación.
Van a ser tiempos en los cuales Dios a usted lo va a llevar a crecer. En donde muchas veces usted va a tener que enfrentar situaciones y no va a encontrar a nadie cerca que le diga estoy contigo, pero usted va a querer seguir. ¿Por qué? Porque el crecimiento, la confianza en Dios lo va a llevar a no detenerse. Porque habrán momentos, habrán tiempos en donde muchas veces nos tocará caminar solo. Pero esos tiempos, escúcheme, no serán castigo, no será un castigo para nosotros, sino un entrenamiento. Claro, un entrenamiento, porque Dios en la vida siempre nos va a hilar cuando nos quiera revelar de qué usted y yo estamos hechos. Cada vez que Dios quiera mostrarle a usted cuál es su fe, Dios a usted lo va a separar de los demás, de aquellos que lo validan. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés lo sacó de aquellos que lo celebraban, escúcheme, que lo validaban como el príncipe de Egipto. A David lo sacó de su casa para meterlo en medio de las ovejas. Porque cada vez que Dios nos aísle, nos saque o nos deje, muchas veces nos aparte quizás de los demás, va a ser para mostrarnos, para que nos demos cuenta de qué realmente está hecha su fe. Muchas veces Dios nos va a quitar el ruido que conocemos para que podamos escuchar y reconocer su voz. Porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados al ruido, a las voces, a lo que dice la gente, hermano, que nos cuesta escuchar a Dios. Y más que nos cuesta, es que no podemos reconocer su voz porque estamos acostumbrados a las otras voces. Por eso le hablaba yo de la validación, porque muchas veces nosotros nos sentimos mal también porque estamos acostumbrados a que siempre nos digan que las cosas están bien. Pero ¿qué pasa cuando te dicen que no están bien? ¿Cómo reaccionamos? No es la misma que cuando usted le dice que está todo bien, ¿o no? ¿Sí o no? Porque usted dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué no está bien? Pero si yo hice lo mejor. Es ahí donde empieza a susurrar nuestra mente y a decirnos, pero si tú pusiste todo lo que tenías que poner, hiciste todo lo que tenías que hacer. Escucha, porque nosotros estamos programados para que nos digan, no, bien, ok, perfecto, todo bueno, pero ¿qué pasa cuando no? Y es cuando no nos validan, es que a usted y a mí muchas veces, escúcheme, nos va a tocar caminar solo. Y nos va a tocar caminar solo porque Dios necesita esa soledad para entrenarnos. Claro, para entrenarnos. Dios nos quitará los aplausos para que podamos descubrir cuál es nuestra fe y cuáles son realmente nuestras convicciones. Porque cualquiera avanza cuando hay respaldo, ¿no? Dígame, ¿a quién no le dan ganas de hacer algo cuando le dice, oh, qué bonito, qué hermoso, qué bien, qué perfecto? ¿O no? ¿A quién no le dan ganas de avanzar así? Pero la pregunta es, ¿a quién le dan ganas de avanzar cuando nos toca vivir situaciones como las que vivió José? Porque José no se detuvo. José avanzó, por eso le decía, en esta historia podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas. Porque José avanzó. Dios tenía un sueño, un propósito. Mire, y el primer obstáculo, la envidia, el celo, la rabia, el rencor, el egoísmo de sus hermanos. Segundo obstáculo, lo quisieron matar, lo echaron a una cisterna. Escuche, lo quisieron ahogar. La cisterna, ¿sabe para qué estaban? Para acumular agua, eran pozos. Pero dice la Biblia que al pozo que lo echaron estaba vacío, estaba seco. Porque cualquiera avanza, le dije yo, cuando tiene respaldo. Pero solo los que tienen fe y convicción en la palabra y las promesas de Dios es que avanzan cuando no hay testigos, cuando no hay respaldo. Solo los que tienen fe y confianza en esa palabra, en esa promesa, en aquello que Dios le habla. Escuche, ellos son los que avanzan cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos, cuando nadie lo ve. Solo los que tienen fe en el Señor, en la palabra de Dios, en una relación con Dios, son los que se meten al secreto cuando no hay nadie viéndolos. Porque orar en público, cualquiera, ¿no? Dígame, si no hubieran 500 personas viéndolo, ¿no oraría usted? Pero orar donde nadie te ve, relacionarte con Dios en el secreto, para eso hay que tener fe.
Para eso hay que amar a Dios, para eso hay que confiar en Dios. ¿O no? ¿Qué dice usted? Claro, porque ¿a quién no le gustaría, hermano, predicarle a millones? Pero ¿quién lo hace con la misma pasión, habiendo 1, 2, 3, como dice la Biblia? Y eso fue lo que hizo José en la soledad. Porque él confió en que Dios lo controlaba todo. Por eso José no paraba. Todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Era esclavo y parece que no era esclavo. Administraba la casa de un general, de un principal. Estaba en la cárcel y no parecía preso, tenía la cárcel un lujo. ¿Quién avanza cuando nadie lo ve? ¿Quién le cree a Dios y sigue haciendo lo que tiene que hacer? Escúcheme, cuando no hay aplauso, cuando no hay gente, cuando no hay nadie que lo está viendo. Y le dije que eso fue lo que hizo José en la soledad, porque él confió en que Dios lo controlaba todo. La Biblia dice que a través de esta historia, que cuando sus hermanos planearon matarlo, escuche esto, Rubén, su hermano mayor, se opuso a ello, porque el propósito de Rubén en un momento fue rescatar a su hermano y entregarlo nuevamente a su padre. Pero la Biblia dice que no pudo porque lo querían matar el resto de los hermanos. Porque los otros hermanos por eso después decidieron arrojarlo a una cisterna. Escuche, las cisternas siempre eran hechas con un propósito. Y el propósito era almacenar agua ahí. ¿Sí? Porque la cisterna era un pozo, no era otra cosa que un pozo. Un pozo, escúcheme bien, en donde arrojaron a José, pero un pozo que estaba seco. Ellos lo arrojaron ahí pensando que ahí se iba a ahogar. Y resulta que cuando lo echan ahí, el pozo estaba seco, sin agua. Era un pozo, escuche, que estaba vacío. Y es allí donde usted y yo volvemos a ver de nuevo la mano de Dios en medio de la dificultad que José enfrentaba. Ahí es donde vemos la mano de Dios. Cuando lo quisieron matar, la mano de Dios estuvo ahí porque entró a un pozo que no tenía agua. Entró a un pozo que estaba seco, en donde Dios nos iba a permitir que algo le pasara a José. Lo arrojaron a un pozo para que se muriera y el pozo estaba sin agua. Porque allí estaba Dios protegiéndolo y cuidando a José. Escuche bien, por eso que en medio de los problemas y situaciones aprendamos a no pensar tanto y a confiar mucho más en Dios. Esa es una enseñanza que tenemos que aprender de aquí. Es a no pensar tanto en las situaciones y a confiar más en el Señor, en lo que Dios puede hacer. Porque, hermano, eso fue lo que pasó con José. José pensó menos en los problemas que enfrentaba y confió mucho más en el Señor que tenía. Porque todo lo que podamos estar enfrentando el día de hoy, hermano, tiene un buen propósito y pronto lo vamos a entender. Porque esta palabra y esta historia del día de hoy no es casualidad, sino que Dios recordándonos que todo, escúcheme, que todo lo que nos duele es útil. No es inútil, todo lo que a nosotros nos duele tiene un propósito. Tiene un propósito. Así como lo hubo también en José, tiene un propósito. Un propósito que cuando nos toca vivirlo desde el dolor, hermano, a lo mejor puede parecer injusto, porque ¿quién va a decir que Dios tiene un propósito, hermano, si vivimos pura injusticia? Pero tiene un propósito, diga conmigo, tiene un propósito. Claro, un propósito que cuando nos toca vivirlos desde el dolor parecen injustos, parecen confusos y muchas veces hasta parecen fuera de control, porque ocurren cosas que uno no espera. Pero ¿cómo si justo ahora que yo obedecí, le creí al Señor, mire lo que me pasó? Y uno empieza a pensar de repente, dice, pero ¿para qué lo hice? A lo mejor no debía hacerlo. Porque la mente nos susurra. Y nos susurra porque no entendemos que Dios siempre tiene el control.
Y como no pensamos que Dios siempre tiene el control, escuche, le damos lugar a otro tipo de pensamientos. Por eso que la verdad es que son procesos que están siendo usados por Dios de una manera o forma que aún no alcanzamos a comprender o entender. Imagínense, Dios le da un tremendo sueño a José. Le muestra una visión del futuro, de lo que Dios iba a hacer con él. Pero no le dice cuál iba a ser el camino que iba a recorrer o que lo iba a llevar a recorrer para alcanzar lo que Dios le mostraba. Por eso que lo que nosotros humanamente vemos como un final muchas veces de todo, Dios lo está usando como una preparación. Escúcheme bien, eso que usted ve que parece que es el final de todo, Dios lo usa como el entrenamiento, como la preparación para a donde Dios lo quiere llevar. Por eso nos cuesta entender a nosotros que un problema pueda ser algo que va a traer un beneficio. Porque lo miramos como un problema y no como un propósito, no como una preparación para donde Dios nos quiere tener. Lo que usted a lo mejor siente como un rechazo puede ser una forma de protección divina para ustedes. Escúcheme, que en estos momentos a lo mejor usted no puede ver. Hoy, no sé, no me saludaron, no me hicieron esto, no me dijeron. Pero a lo mejor hay algo de lo cual Dios lo está cubriendo, guardando. No lo veo, por eso me siento mal. Pero yo debo confiar en lo que Dios está haciendo, porque si confío en lo que Dios está haciendo, confío porque sé que Él tiene todo el control de las situaciones que enfrento. Porque si hay algo de lo que debemos estar seguros y convencidos, eso es que Dios está al control de todo. Escúcheme bien, que Dios está al control de todo. Y a lo mejor el día de hoy hay alguien que piensa y se pregunta, y si Dios estaba ahí, ¿por qué permitió todo eso? Porque esa es la pregunta que nos hacemos cuando estamos en medio de una situación. Pastor, ¿y si Dios me ama? ¿Por qué me siento así? Pastor, ¿y si Dios me ama, por qué me pasa esto? Pastor, ¿y si Dios me quiere bendecir, por qué parece que me va peor? Son las preguntas que nos hacemos, que la mente, escúcheme, nos susurra. ¿Por qué Dios permite todo eso? Lo permitió, escúcheme bien, porque era necesario que José pasara por ciertas situaciones que le iban a ayudar a madurar. Lo permitió porque era necesario que José pasara por situaciones que le iban a ayudar a crecer, situaciones que le iban a ayudar a que el sueño y el propósito que Dios tenía con él se hiciera realidad. Porque muchas veces usted y yo pensamos, escúcheme, que cuando Dios coloca algo en nuestro corazón para hacer y lo hacemos, hermano, todo se va a alinear. No es así. Es al revés, se levantan cosas, se levantan situaciones. El enemigo se levanta, el infierno se levanta. Su lucha no es contra lo que se ve, pero es contra alguien que siempre está buscando hacerle mal a nuestra alma. Porque le repito, muchas veces lo primero que nosotros pensamos es que si Dios nos da un sueño, si Dios nos da un propósito, si Dios me da esto para hacer, si Dios coloca en mi corazón esto otro para llevar a cabo, lo primero que debería suceder es que todas las cosas se cuadren, y no es así. No es así. Muchas veces nosotros lo primero que pensamos es que todas las cosas se nos den y que todas las cosas alienen para que ese sueño se haga realidad, pero hermano, muchas veces no será así. Muchas veces no será así. Imagínense, nosotros partimos, hermano, tuvimos una situación acá. Tuvimos que enfrentar una situación, llegar a un acuerdo con la gente de acá, el 50% de lo que se pagaba. Y empezamos, hermano, vamos por un terreno. ¿Sabe qué? Empezaron a pasar cosas, nadie se acercó. Hermano, fue el mes más bajo en los recursos. ¿Cómo se explica usted eso? Porque se levantan situaciones. Cada vez que usted quiere avanzar, por eso no se avanza. Como se levantan situaciones, uno dice, no, pero ¿para qué? No se puede, más adelante. Imagínese si José se detiene en la visión, en el sueño que Dios le da, no se cumple en el tiempo que se tenía que cumplir lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Si José se detiene, ¿sabe lo que hubiese pasado? A lo mejor toda esa familia de José se hubiese muerto de hambre.
Acuérdense que estaban en una sequía, había hambruna en la tierra. Y de repente por eso hay cosas que se traban, se trancan en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no avanzamos en medio de aquellas cosas que son adversas. Y no lo hacemos porque pensamos que como Dios nos está llevando a algo, hermano, todo se tiene que facilitar. Es como el pensamiento de antes. Si es de Dios, es bueno, es fácil. Si no es de Dios, nos va a costar. Y es al revés. De acuerdo a la Biblia es al revés. La Biblia dice que el camino del mundo es ancho, el de la perdición. Fácil de transitar. ¿O no? Pero el de la salvación es el angosto y el que nos lleva a pasar por una puerta estrecha. Entonces al revés, pues. Escúcheme, es al revés. Pero en nosotros tiene que permanecer la misma fe que teníamos antes de que las situaciones ocurrieran. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer cuando estaba bien, a hoy día, que a lo mejor hay situaciones y a lo mejor es lo que nos va a tocar enfrentar mañana también. Sino que muchas veces lo primero que encontramos camino a eso que Dios nos lleva serán problemas, serán dificultades, serán amenazas, serán aflicciones. Y momentos a lo mejor también de necesidad. Lo pasó José. Pero como le dije, si hay algo de lo que estoy seguro es que Dios nos dio un sueño y es que Dios a todos nos dio un propósito. Claro, y es que Dios siempre está al control de todo. Y eso es algo que a lo mejor a nadie le gusta escuchar, pero que sí necesitamos realmente entender. Y es que Dios siempre está al control de todo. Hermano, es que Dios siempre está al control de todo. Porque de una u otra manera las dificultades, escúchame, nos preparan. Hermano, las dificultades nos preparan, las dificultades nos forman, las dificultades nos capacitan. Claro, pero hay algo que debemos tener en cuenta y eso es que en medio de esas dificultades Dios no se aparta de nosotros. Dios no se aparta en medio de las dificultades de nosotros, Dios no se aleja, sino que Dios sigue allí. En medio nuestro, con nosotros y en medio de las situaciones que nos toquen enfrentar. Dios sigue ahí. Nosotros lo vemos a través de la historia de José. Por eso le digo que la lea, porque si se la leyera estaría solo leyéndole la Biblia en el servicio. Por eso es importante que usted la lea, porque se va a dar cuenta que en medio de las dificultades, en medio de los desafíos, en medio de los problemas, Dios estaba ahí, estaba en la cisterna. Primero estuvo cuando los hermanos querían matar a José. Y Rubén le dijo, no lo matemos. Él dijo, no, mejor tirémoslo al pozo. Mire, queriendo salvarlo, dice la Biblia. Segundo, ya Dios estuvo ahí, usando, tocando, moviendo el corazón de Rubén, su hermano, para que no lo asesinaran. Segundo, dijeron, ya listo, entonces ahoguémoslo, echémoslo a la cisterna, echémoslo al pozo. Lo tiraron al pozo, escúcheme, y Dios estaba ahí. Dice la Biblia, por eso hay un detalle, dice, y el pozo estaba seco. Y eso no está ahí por estar. Eso nos tiene que hablar. Dios estaba ahí. Escúcheme, porque querían terminar con un propósito y un sueño que Dios había colocado en un joven. Quizá el enemigo puede terminar con los sueños de alguien, pero no con lo que Dios ha puesto en el corazón de él. Aquí a José lo arrojaron a un pozo para que se ahogara y muriera. Pero el pozo estaba seco, estaba sin agua. Y por segunda vez vemos, como le dije antes, vemos la mano de Dios ahí obrando en favor de José. Luego, sacándolo de allí, sus hermanos lo vendieron como esclavo, dice la Biblia, ¿no? Sí, lo vendieron a unos ismaelitas, ¿cierto? Ahora imagínense cómo se debe haber sentido José con ese cambio de vida tan brusco. Era el menor de la casa, era el regalón, el que recibía lo mejor. Claro, era el más chico de la casa. Está el más chico, ¿qué es lo que le da? Si mata un pollo, ¿le da el cocotito? ¿O le da pechuguita, tutito? ¿Cierto que sí? No, es más chico, él necesita la vitamina, ¿o no? Sí, todos de alguna manera somos así.
¿O no? Bueno, ese era José. Y aquí estaba siendo vendido como esclavo. Imagínense el cambio para él. El cambio de vida para José. De ser el hijo preferido del papá, ahora viéndose como esclavo. Pero ¿sabe algo? De nuevo vemos la mano de Dios aquí en medio de los momentos difíciles de José. Volvemos a ver la mano de Dios en medio de esos momentos difíciles. A José lo vendieron como esclavo, pero Dios, escuche, mueve lo que usted y yo no vemos en los problemas y las dificultades. Dios movió algo, escúcheme, que usted y yo no vemos. Nosotros vemos el problema, vemos la dificultad, pero no vemos lo que Dios está haciendo en medio de esa dificultad, lo que Dios está moviendo en favor nuestro. Y aquí Dios mueve lo que usted y yo no vemos en los problemas y las dificultades y lo compra, ¿sabe quién? Un oficial principal de la milicia egipcia llamado Potifar. Mire quién lo compra, no lo compra cualquier soldado. Lo compró un principal de la guardia, escúcheme, del faraón. Dígale a su lado, al que está a su lado, no pienses tanto, dígale. Aprenda a confiar más en Dios. Escuche lo que le voy a decir. Aquí a José lo compra un principal. ¿Sabe quién compra a José como esclavo? Uno que lo iba a colocar a cargo de toda su casa y de todos los bienes que él tenía. Dígame si no vemos la mano de Dios aquí otra vez. Claro, porque muchas veces no necesitaremos tener todas las respuestas, sino descansar en aquel que las tiene, pues. Porque la fe, le dije el mensaje pasado, no es emoción, sino decisión. Y eso es lo que muchas veces nuestra mente no entiende. Es que la fe no es un pensamiento que ahora Dios está aquí mientras hay respaldo, sino que, escúcheme, la fe es una decisión de creerle a Dios, aun cuando estamos solos, aun cuando no vemos nada, aun cuando no tenemos a nadie que nos ayude. Por eso muchas veces pasamos días, semanas, meses o años preguntándonos el por qué nos pasó esto, el por qué nos pasó esto otro. ¿Por qué algo no funcionó si nos dimos lo mejor? ¿Cuántas veces no hemos pensado así? Porque todo se cerró cuando justo todo estaba acomodándose. No le pasa, usted dice, oye, pero si iba todo tan bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿O por qué el problema llegó justo cuando pensábamos que íbamos a avanzar? ¿No le ha pasado a usted que está a punto de... No, este mes vamos a hacer esto, viejito, y vino un problema y no lo pudo hacer? Quería crecer más en algo, avanzar más en algo y se presentó un problema y usted dice, pero pucha, justo ahora que teníamos todo planeado. Porque ya le dije que cualquiera avanza cuando tiene el respaldo. Pero solo los que tienen convicción avanzan cuando no hay testigo. Solo los que tienen convicción avanzan, escúcheme bien, cuando no encuentran a nadie que les ayude. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen su esperanza en Dios. Porque ellos tienen su confianza en Dios. Por eso ocurren cosas que no son naturales. Por eso ocurren cosas que no son normales. Rubén era uno de los dos, el principal, el primogénito, el que a lo mejor más ganas tendría de matar a José si él era el primogénito y José de alguna forma ocupaba su posición, siendo aún el menor José. Pero Dios toca el corazón de Rubén para que no lo maten. Rubén dice, mejor echémoslo, ahoguémoslo, ¿para qué nos vamos a ensuciar las manos nosotros? Que se muera solo en el agua, en el pozo. Ya le dije que cualquiera avanza cuando hay respaldo. Pero solo los que tienen convicción avanzan cuando hay testigo. No hay testigo. Solo los que aman a Dios le buscan en el secreto porque la soledad sabe lo que confronta nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hombres de fe, mujeres de fe o no? Eso confronta la soledad. Cuando usted está solo es en donde, escúchame, en donde usted más fe y confianza debe tener en el Señor. Cuando usted no encuentra a nadie, no hay nadie y tiene que llorar, gemir, patalear, es ahí donde usted tiene que, escúcheme, es ahí donde usted tiene que reconocer cómo está, cuál es su identidad, cómo está.
¿Cuál es la base de su identidad? ¿Cuál es la base de su fe? ¿Cómo está su confianza en el Señor? Porque delante de todo, ¿quién llora? Todos reímos, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Oh, bien, bien. Aunque estemos, pero... Y no es ahí donde usted y yo debemos tener confianza en Dios. Es en el secreto. Es en el secreto. Es en el secreto, escúcheme bien, en donde usted y yo debemos ver cuál es nuestra identidad en Dios, cómo está nuestra fe para el Señor, para con el Señor. La soledad nos obliga a preguntarnos si lo que hacemos depende del reconocimiento o del propósito que tenemos en Dios. Porque si estamos en una etapa en donde a lo mejor nadie apoya, escuche esto, en donde a lo mejor nadie entiende la visión, o incluso en donde a lo mejor hasta los más cercanos dudan, porque pasa muchas veces eso. Hermano, perseveremos. ¿Cuántas veces a veces los de su misma casa dudan de usted? ¿Cuántas veces a lo mejor le ha dicho, pero ¿para qué? ¿Cuántas veces a lo mejor ha dicho, pero ese pastor? Es ahí donde usted y yo tenemos que tener convicciones claras. Perseveremos porque, escúcheme, estamos en una fase en donde se forjan, en donde estamos forjándonos como líderes, en donde estamos forjándonos, como hombres y mujeres de fe. Por eso ocurren tantas cosas. Es increíble las situaciones que empezaron a pasar, escúcheme, cuando se empezó a generar algo acá. Porque cuando aprendemos a levantarnos sin la ayuda del hombre, escúcheme bien, pero con la ayuda de Dios, cuando aprendemos a crecer sin aplauso, cuando aprendemos a avanzar sin compañía, pero con la mirada puesta en el Señor y en las cosas de Dios también, es ahí que usted se vuelve un verdadero peligro, escúcheme, para ese espíritu que muchas veces se apodera de nosotros, llamado mediocridad. Todo ahí nomás. La palabra mediocridad no es un insulto, es dejar todo ahí nomás, a media, ahí nomás, está ahí nomás. No llegamos más arriba, no queremos. Cuando ese general principal de Faraón, llamado Potifar, compra a José como esclavo, escuche esto, no lo puso en su casa como cualquier esclavo, ¿o no? ¿Sí o no? Sino que lo puso como el administrador de todos sus bienes, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estaba José en una situación difícil? Claro que sí. Pero la mano de Dios siempre estaba allí con él. ¿Y sabe por qué la mano de Dios siempre estaba allí con él? Porque José, en medio de todo lo que enfrentó, nunca dejó de confiar, de creer que Dios tenía el control de todas las cosas. Nunca dejó de creer que el sueño que Dios le dio, que la visión que Dios puso en su corazón, que el propósito que Dios tenía con él, Dios lo iba a cumplir, aunque pasara y pasara el tiempo. Génesis 38, verso 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, escuche bien, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José, estaba con la promesa, estaba con la visión, estaba con la palabra, estaba con aquello que Dios había puesto en él. Estaba con José, capitán de la guardia, varón en Egipto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Escuche bien. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire el esclavo. El esclavo estaba mejor que cualquiera de los que estaban en la casa de Potifar. Dice que Potifar le entregó todo lo que tenía en las manos de José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él se preocupaba de cosas. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora escuche esto. José, siendo el administrador de todos los bienes de un general egipcio,
Todos sabemos que la situación de José en esa casa también vuelve a cambiar. Escuche bien. Vuelve a cambiar y es acusado injustamente por la mujer de Potifar y es llevado preso, dice la Biblia. Y estando José en la cárcel, dice la historia bíblica que Dios le dio gracia con el jefe de los carceleros. ¿Hubieron situaciones difíciles para José? Sí, las hubieron. Y usted y yo conocemos la historia. Pero ¿estuvo la mano de Dios también allí? También estuvo la mano de Dios allí con José en la cárcel. Por eso le repito, no piense tanto, sino que aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a avanzar, aunque las cosas que nos toquen enfrentar para llegar al lugar que Dios nos quiere tener, hermano, sean muy contrarias a las que Dios nos habla por medio de su promesa. Aprendamos a decirle a las cosas de Dios sí. Aprendamos a decirle a Dios amén. Y aun cuando todo dentro suyo dude, a lo mejor, y no tenga ganas, aprendamos a avanzar aunque todo sea contrario. Porque ¿a quién le gusta avanzar cuando nada resulta? ¿A quién le gusta avanzar cuando todo se pone difícil? A nadie. Pero tenemos que aprender a decirle sí y amén a lo que Dios nos llama a hacer. Escúcheme, porque será así que Dios colocará gracia sobre usted para llegar a gente que usted no ha llegado. Será así que Dios colocará gracia en usted para administrar cosas que usted ni siquiera se imagina. Porque esa es la causa por la cual Potifar coloca cosas en José, y es porque Dios daba gracia con él. Dios le daba gracia a José para con Potifar y hacía Dios prosperar lo que José hacía con sus manos. ¿Sabe por qué? Porque José, aún en la casa de Potifar, escúcheme, trabajaba no con una mentalidad de esclavo. ¿Era esclavo? Sí. Físicamente, sí. Pero su mentalidad, escúcheme, era seguir haciendo lo que tenía que hacer para llegar a alcanzar lo que Dios tenía preparado para él. Para llegar al lugar que en el cual Dios lo quería tener. Por eso aprendamos a confiar en Dios, aunque solo tengamos una promesa de parte de Él y aunque todavía no la veamos cumplida. ¿Sabe por qué? Porque será solo cuando decidamos soltar aquello que no podemos controlar, que algo cambiará, no afuera, le dije en un mensaje, sino que algo pasará dentro de nosotros, y usted y yo alcanzaremos cosas, veremos cosas. Dios colocará cosas en nosotros que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Porque solo cuando decidamos soltar aquello que no podemos controlar, será que algo cambiará no afuera, sino dentro de nosotros. Porque aunque usted y yo tratemos de mantener la fe, siempre, escuche, habrá una parte de nosotros que se sentirá confundida, ¿no? Usted y yo podemos tener mucha fe, pero siempre va a haber una parte de usted que se va a sentir confundida, porque esa es nuestra lucha diaria. Acuérdese que el hombre exterior, dice la Biblia, se opone a lo que el hombre interior quiere hacer. Hay una lucha diaria constante. Siempre habrá una parte en nosotros que se sentirá confundida. Siempre habrá una parte de nosotros a lo mejor que no entiende, o bien que exige una respuesta clara, y eso es humano, ¿sabía usted o no? Porque ¿quién no duda? ¿A quién no le viene el miedo? Porque es humano cuestionar, es humano sentir dolor, es humano querer entender, pero Dios cada día nos quiere cambiar esas preguntas que muchas veces usted y yo nos estamos haciendo y que no nos permiten avanzar. Porque mientras sigamos enfocados en el porqué, nuestra mente y nuestra alma seguirá enfocada y atrapada solo en el dolor. Pero cuando empezamos a mirar el para qué, es ahí que nuestra mente y nuestro corazón se empieza a abrir al propósito que Dios tiene. Y eso fue lo que pasó con José. José no se enfocó en el dolor. Escúcheme, José no se enfocó en que sus hermanos lo vendieron. José no se enfocó en que sus hermanos lo echaron a la cisterna, lo quisieron matar, lo vendieron. No. José siempre estuvo enfocado en el propósito que Dios tenía con él, en el sueño y la visión que Dios le había dado. Por eso José no dejó de avanzar en medio de las adversidades que le tocó enfrentar. Porque es ahí que nuestra mente se empieza a abrir al propósito de Dios. Es cuando usted deja de enfocarse en lo que está pasando, en lo que está viviendo, en lo que está sucediendo, en lo que está necesitando, y se empieza a enfocar en aquello que Dios le ha dicho.
Por eso la mano de Dios siempre estuvo con José. Porque su mente y corazón no estaban enfocados en el por qué, sino en el para qué Dios lo llevaba por ese camino. No estaban enfocados en el por qué le pasó esto, sino el para qué Dios tenía que enseñarlo ahí. En el para qué tenía, en el para qué tenía que recorrer ese camino. En eso estaba enfocado José. Por eso la mano de Dios siempre estuvo allí con José y lo hacía prosperar en lugares en donde muchos a lo mejor no hubiesen podido hacerlo. Y un día, dice la Biblia, la historia bíblica, así como una vez de la noche a la mañana le cambió la vida a José cuando era un muchacho joven, después de tener 17 años y ser vendido como esclavo. Ahora también de la noche a la mañana todo le cambió a José para bien. Ahora hubo un proceso largo que tuvo que vivir José, claro que lo tuvo que vivir. Pero así como le cambió la vida de la noche a la mañana, siendo el regalón de la casa, el regalón de su padre y pasó a ser un esclavo, así Dios también le cambió la vida a José de la noche a la mañana, escúcheme, para llevarlo al propósito que Dios tenía. De la noche a la mañana. Hubo una preparación que tuvo que recibir José, claro que la tuvo que recibir, pero las cosas cambiaron. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta asumir, nos cuesta poder costear a lo mejor, por decirlo de alguna manera. Nos cuesta poder asumir que hay una parte que nos va a tocar enfrentar, que nos va a tocar vivir a nosotros para poder estar preparados para el lugar donde Dios nos quiere colocar. Y por eso muchas veces nosotros renunciamos al plan y al propósito que Dios tiene con nosotros. José tuvo que recibir, pero las cosas, tuvo que recibir esa parte, tuvo que, escúcheme, que prepararse, tuvo que ser preparado en esa área. Pero las cosas cambiaron. La Biblia dice que alguien le habló al faraón de José, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerda el sueño del faraón? Yo le dije no le quiero leer la historia, pero usted lea esos 3 capítulos. El faraón había soñado, ¿se acuerda? La espiga flaca, otras con trigo, las vacas flacas, las vacas gordas. Y alguien, como nadie pudo interpretarle el sueño al faraón, alguien le habló al faraón de José. Y el faraón decidió sacarlo de la cárcel y lo llevó a Egipto, escuche, para que administrara toda la economía que tenía aquel imperio. Imagínense, ¿quién entiende eso? Alguien que está preso, de la noche a la mañana pasa algo lejos, alguien habla de él y dice, tráiganlo. Y no solo lo sacan de lo que está viviendo, sino que lo posicionan y le entregan el control de todo un imperio. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque alguien decide confiar en Dios. ¿Sabe por qué no ha sucedido eso ni con usted? Porque no hemos confiado en el Señor cuando Dios nos ha requerido. Por eso alguien habló de José. ¿No fue José? Cuando José dijo ya está todo perdido, pensaba que a lo mejor ya no pasaba nada. 2 años habían pasado de que había estado el copero con el panadero ahí, que él le había revelado el sueño a ellos. Le había interpretado un sueño que ellos habían tenido y le dijo al copero, no, tú vas a vivir, el faraón te va a perdonar, pero él va a morir. Y le dijo, y cuando salga, le dijo, acuérdate de mí, acuérdate, dile al faraón que estoy aquí. Y escucha, el copero no se acordó de él. Pero 2 años después algo sucedió. Y el copero se acuerda de él. Dios usa al copero, o sea, Dios estaba ahí. Por eso aprendamos a pensar menos y aprendamos a confiar más en Dios. Porque Dios, escuche, lo controla todo. Y el día de hoy he tratado de resumirle un poco esta historia de José que está en Génesis desde el capítulo 37 al 50. Pero quiero que veamos las últimas enseñanzas prácticas que nos van a ayudar a ver al Dios y Padre que lo controla todo. Y lo primero es que José tenía un sueño, escuche bien. Y lo que se dio de inmediato no fue el cumplimiento de ese sueño, sino que lo que se dio de inmediato fue la preparación para poder lograrlo. Eso es lo primero. José, Dios le da un sueño, un propósito, pero lo que se da al tiro no fue de inmediato ni el sueño ni el propósito, sino que lo que se da de inmediato fue la preparación para poder José lograr ese sueño. Y lo mismo pasa con usted. Dios a nosotros nos entrega una palabra y lo que se da de inmediato, escúcheme, no es que esa palabra se manifieste al tiro. En el mundo espiritual ya está, lo que Dios dijo se va a cumplir.
Pero para que se manifieste acá, es como David, hubiese yo desmayado si no hubiera creído. Que veré, dijo. Todavía no las veía. Por eso dijo que veré. Porque hay algo que se da primero. Y es la preparación para poder lograrlo. Y es igual en nuestra vida porque Dios nos da sueños. Dios nos da propósitos. Pero no se logran muchas veces de la noche a la mañana. Sino que muchas veces requieren un tiempo de preparación. Requieren un tiempo de formación. Hermano, y ese tiempo de preparación y formación muchas veces es doloroso. Por eso muchas veces a usted le cuenta y dice, pastor, es que ya estoy medio cansado, ya sabe que lo he intentado tantas veces. Es que no se trata de intentar, se trata de perseverar en ello. Usted no se puede pasar la vida intentando, tiene que pasarse la vida perseverando con convicción de que algo va a suceder. Pero ¿sabe algo? Ese tiempo de preparación y formación que puede ser doloroso, ese tiempo de preparación y formación tiene el propósito de llevarnos a donde Dios quiere que estemos. Eso es lo primero. Ese tiempo tiene el propósito de llevarlo a usted y a mí a donde Dios nos quiere tener. Segundo, José pasó no uno, sino varios momentos difíciles. No pasó solo un momento, ya le recordé, ¿se acuerda? Lo odiaban los hermanos. Segundo, lo quisieron meter a la cisterna, lo quisieron ahogar. Lo quisieron matar, lo quisieron ahogar. Segundo, tercero, lo vendieron a los ismaelitas, lo vendieron a Potifar, fue esclavo, un montón de cosas. Escúcheme, pero en cada uno de ellos, en cada uno de esos momentos difíciles, nosotros vemos que la mano de Dios estuvo con José, ¿o no? ¿Y qué lo hace pensar a usted que no va a estar con usted en los momentos difíciles? Si lo que está escrito, dice la Biblia, para enseñanza nuestra se escribió. Cuando lo iban a matar, Dios tocó el corazón de Rubén para impedir que eso sucediera. Número 2, cuando lo lanzaron a un pozo, el pozo estaba vacío, sin agua, dice la Biblia. Ahí vemos la mano de Dios. Número 3, cuando lo vendieron como esclavo, José llegó a la casa de un general que le dio toda su confianza y le entregó todo lo que tenía en las manos de José para que lo administrara. Vemos la mano de Dios también ahí con José, ¿o no? Número 4, cuando José es acusado injustamente y llevado a una cárcel, Dios le dio gracia ante el jefe de los carceleros. ¿Y sabe lo que hizo el jefe de los carceleros? Lo puso a administrar toda la cárcel donde él estaba a cargo. Y número 5, cuando José pensó que todo estaba perdido, que ya lo habían olvidado en la cárcel, fue cuando Dios hizo lo que a nosotros muchas veces nos cuesta ver en ese proceso que nos toca vivir, en ese entrenamiento que Dios tiene con nosotros. Fue ahí que recibió aquella llamada, escuche, que toda su vida José estuvo esperando. 13 años esperando que lo llamaran, pero que nunca Dios le dijo cómo iba a venir esa llamada. Por eso muchas veces usted está esperando esto, está esperando que suceda algo allí, que lo llamen de allí y Dios hace algo acá. Porque en el proceso Dios nunca nos dice cómo va a ser, pero lo que Dios nos dice y nos asegura que sí va a ser. Y eso fue lo que hizo con José. Le dio un sueño y le dijo a dónde Dios lo iba a colocar, pero no cómo lo iba a hacer, a quién iba a usar para hacerlo, ni cuál iba a ser la forma que cómo Dios lo iba a llevar ahí. La llamada que iba a ser su sueño y lo que Dios tenía para él realidad. Dios en todo puso un sueño, un propósito. Pero muchas veces el camino para lograr ese sueño, para lograr ese propósito, a lo mejor no será fácil, sino que muchas veces se hará muy difícil. Pero quiero que sepa algo antes de terminar. Y eso es que en esos momentos difíciles, Dios siempre está y estará al lado nuestro. Porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa que Cristo nos hizo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Escuche, porque Dios está por encima de todo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios siempre está cuidándonos, Dios siempre está moviéndose a nuestro favor y preparando todo conforme al propósito que puso en nosotros. Por eso lo único que usted y yo tenemos que hacer, ¿sabe qué es lo que es? Es seguir siendo fieles a ese propósito y a esa voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo. ¿Sabe lo que hizo José? Solo ser fiel a la voluntad de Dios, al sueño, a la visión que Dios puso en él. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en Dios en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque será solo en el momento apropiado que Dios hará su jugada maestra.
Será solo en el momento apropiado. Por eso usted va a estar esperando a que sople de acá y de repente va a pasar algo acá. Usted va a estar esperando que suceda todo como usted lo cree y Dios va a estar haciendo algo extraordinario en favor de nosotros. Y todo lo que hoy es difícil y a lo mejor humanamente imposible que pase. Termino con esto. Todo lo que a lo mejor el día de hoy es aflicción o tormento para nosotros, Dios lo transformará en algo muy bueno para nosotros. Imagínense todo lo que era tormenta, aflicción, José picar piedra, estar a cargo de los presos, estar preso. Dios lo cambia de la noche a la mañana en un momento de bendición para su vida. ¿Sabe por qué? Porque ya José estaba preparado para que Dios lo colocara en el lugar que le había prometido. Y muchas veces nosotros, escúchenme, el problema nuestro es porque hay cosas que no se sueltan, que no llegamos a ellas, porque todavía nos falta esa preparación. Nos falta esa preparación. Porque Dios nunca va a colocar algo en nosotros que nosotros no podamos llevar. Escúchenme, nunca va a colocar algo que nosotros no podamos soportar, no podamos tener control o no estemos preparados para eso. Por eso muchas veces ocurren cosas. Por eso muchas veces hay cosas que se detienen. Pero escúcheme, se detienen en aquellos que se detienen. No se detienen esas cosas en aquellos que no se detienen. En los que no se detienen, escúcheme, Dios sigue obrando a través de ellos. José no se detuvo. Lo odiaron, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, estuvo como esclavo, se fue a la cárcel, pero no se detuvo. Por eso dice la Biblia que donde él estaba, Dios lo hacía prosperar lo que hacía con sus manos. O sea, que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque él no se detuvo. Escuche, porque él no se detuvo. Por eso le decía yo que de esta historia nosotros podemos sacar tanta enseñanza. Porque si en esta historia usted y yo no nos detenemos, escúcheme, Dios va a hacer lo que Dios dijo que haría con nosotros. Dios nos va a colocar en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Escuche, porque es como lo que pasó con Jonathan y su paje de armas. Dios puede hacer algo grande con mucho o con poco. Con mucho o con poco. Póngase en pie, por favor. Entonces Dios puede hacer algo grande con usted, con mucho o con poco. El problema es que nos aferramos a lo poco y por eso perdemos lo mucho. Por eso no vemos lo mucho. Porque nos cuesta creer que Dios puede hacer algo con uno, con dos, con tres, con cuatro. Cuando la Biblia dice que donde hay dos o tres en su nombre, juntos, congregados, o sea, en un sentir, en una fe, con una visión, en una dirección, dice que Dios está en medio de ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo que hagamos Dios lo hará prosperar en nosotros. Porque Dios estaba con José, ¿o no? Y porque estaba con José, prosperaba lo que José hacía con sus manos. Y la casa, escúcheme, del egipcio, del Potifar, del general, era bendecido por lo que había en José. Entonces algo tiene que pasar con nosotros. Dios tiene que mover, Dios tiene que hacer algo. Escúcheme, y lo va a hacer a través de nosotros, a través de aquellos que están dispuestos a avanzar, aún en medio de las situaciones adversas que se presentan. Vamos a orar al Señor, amén. Padre, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque sabemos que no solo eres fiel, que tú eres justo. Oramos porque sabemos, Señor, que eres justo, que eres santo, que tú siempre tienes memoria y cuidado de todas las cosas, Señor.